voy a realizar una demostración de cómo se utiliza el software Eiger de las impresoras 3D Markforged. Es un software que está en la nube. Es inevitable pensar que en el futuro todos nuestros software trabajarán de la misma manera. Para poder acceder a él, podemos crear una cuenta de usuario o podemos registrarnos mediante una cuenta de Google. Lo primero que nos llama la atención es este banner amarillo, que simplemente es una notificación en la que nos quieren informar cómo están utilizando las impresoras 3D para luchar contra el coronavirus. Pulsamos la X y lo quitamos. Como podéis comprobar, aparecen una serie de elementos cargados de serie. Markforged quiere que, incluso sin haber cargado ningún archivo, tú tengas acceso a objetos típicos que se pueden imprimir con esta tecnología, no solo para inspirarte, sino para que tengas datos de tiempos y costes de fabricación de las piezas mediante sus tecnologías. Explico brevemente la interfaz de usuario. En la parte superior izquierda tenéis el logotipo, que clicando en él volvéis al inicio. Tenéis un buscador, a continuación una carpeta de librería, las impresoras que tenéis conectadas y las impresiones que se han realizado. Actualmente estamos en la ventana de librería, que sería la principal. En la parte izquierda podéis seleccionar lo que aparece en el espacio de trabajo. El espacio de trabajo al final es la parte principal de la ventana, ¿no? Tenemos la librería, tenemos una selección para visualizar solo las piezas que hemos importado. Tenemos lo mismo, entendiendo que vuestra cuenta puede estar asociada a una impresora que tenga más usuarios. A continuación tenéis un filtro que podéis crear carpetas para organizar vuestros archivos y las bandejas de impresión que estén listas para imprimir. Debajo del workspace del espacio de trabajo tenéis la última actividad que se haya realizado en función de las impresoras o las impresiones. Yo lo que voy a hacer es seleccionar uno de los archivos, que va a ser esta pieza demo, que es una maneta, un freno de moto. Y aquí tenemos el archivo. Haciendo clic en la pantalla y arrastrando el ratón podemos desplazarnos en espacio para poder visualizarla. Esto que veis aquí es el área de impresión de un modelo desktop, un modelo de escritorio de la marca Markforged. Lo que podéis ver con esta rejilla es que cada cuadrado es 1 centímetro y podemos imaginarnos o ver el tamaño de esta pieza. Además, en la parte izquierda tenéis detalles de esta pieza. También encontráis las dimensiones exteriores de la misma. A continuación aparecen los detalles de los tiempos de impresión, el coste en material, cuánta cantidad de material es utilizado, medido en gramos y en centímetros cúbicos. Estos datos están derivados de las características que seleccionemos en la parte derecha de la pantalla, que aparecen los parámetros que podemos modificar para imprimir esta pieza. Imprimir una pieza en las impresoras de Markforged es tan sencillo como venir a esta barra lateral derecha y seleccionar los parámetros que queramos. Respecto al material, seleccionamos el que queramos, seleccionamos el refuerzo de fibra que queremos añadir a la pieza. En este caso no voy a añadir nada. Seleccionamos la impresora en la que queremos simular o que queremos imprimir. En los parámetros de impresión podemos seleccionar la altura de capa. Tenemos una opción de escalar la pieza para hacerla más grande o más pequeña. Y luego por último podemos seleccionar el relleno interno de la pieza. Nos permite 4 opciones: triangular, hexagonal, rectangular o sólido. La densidad del relleno, el número de capas que conformarán lo que sería el suelo y el techo de la pieza y el número de paredes exteriores de la misma. Si
Si esta pieza solo la quiero imprimir en Onyx, podría directamente mandarla a imprimir seleccionando el botón que está abajo a la derecha. Y lo que podría hacer es desplazarla para añadir más piezas a la impresión y simplemente pues le volveríamos a dar a imprimir. Una vez registrada la impresora y estando encendida, yo podría imprimir a distancia. Esto sería una impresión básica en material Onyx. ¿Cómo sería la rutina de preparación de archivo si quisiésemos reforzar esta pieza con fibra continua? Volveré al mismo archivo, que sería este de aquí. Y en este caso, esta pieza la voy a reforzar con fibra de carbono. Me acerco a la barra lateral derecha y selecciono la ventana de material de refuerzo, selecciono la fibra de carbono. Automáticamente las estimaciones de tiempo y coste se reinician porque está esperando el software que seleccionemos los parámetros de impresión. En este caso, si nos acercamos a la ventana de settings, podemos ver que no podemos modificar la altura de capa. Esto ocurre porque el grosor de la fibra de carbono es de 0,125 milímetros. El grosor de la fibra de carbono es 125 micras. Es por eso que no podremos crear una altura de capa inferior. Este es el único parámetro que no nos permite modificar cuando reforzamos con fibra de carbono. A continuación vamos a la parte de la izquierda y calculamos, estimamos los tiempos y los costes de producción. Podemos ver que nos aparece un warning que nos dice que hemos seleccionado añadir fibra de carbono, todavía no la hemos posicionado. Mientras esta previsualización es la general para poder seleccionar los parámetros de impresión, deberemos acceder a una segunda ventana, Internal View o vista interna, para poder posicionar la fibra. Para poder acceder a esta pantalla tenemos que seleccionar el botón que aparece abajo a la derecha, Internal View. Y esta es la interfaz de usuario del modo interno, modo de visualización interno. Volviendo a pulsar clic, igual que en la ventana anterior, y desplazando el ratón, pues podemos movernos en el espacio. Actualmente, si veis aquí en la parte superior derecha, aparece un recuadro que aparece 2D y 3D, y en blanco está seleccionado el que estamos visualizando en 3 dimensiones. Si yo selecciono el 2D, automáticamente nos aparece una sección de la pieza. ¿En qué posición? Si vamos a la parte inferior podemos ver que hay una barra que corresponde a las capas. Esta pieza aparece aquí, Editing Layer, aparece el número 1, que es donde está la capa que se está visualizando, y el número 112 pues es el número total de capas que esta pieza va a disponer. Y aquí abajo, seleccionando esta barra, pues nos podremos desplazar a lo largo de toda la pieza. Si yo me paro aquí, por ejemplo, podemos ver que es la capa número 65. Si os fijáis, al final de esta barra nos aparece también la altura en Z o la posición en Z correspondiente a la capa. Para añadir fibra, lo que debemos hacer es, vamos a hacerlo de dos maneras, individualmente o por grupo. Si yo quisiese añadir una capa, si yo quisiese reforzar la capa número 60, lo único que debo hacer es acercarme a la parte superior derecha y activar la pestaña, ¿no?, que pone usar fibra. Nos aparecen unos parámetros de serie y el software estima la disposición de estas fibras.
podemos observar en la sección de capa que algo ha cambiado. Aparece un color azul correspondiente a la fibra. ¿Cómo sé que esta línea azul es la fibra? Si os fijáis en la parte de la izquierda aparecen algunos datos de los materiales que estamos utilizando y de la impresión, siendo el color blanco el ónix y el azul la fibra de carbono. Podemos ver que aparecen en el croquis pues dos líneas de fibra de carbono. Si os fijáis, esto corresponde al valor que aparece en la ventana a la derecha, que vamos a analizar con profundidad. En primera instancia hemos seleccionado que se use fibra. El siguiente parámetro que podemos modificar es el tipo de relleno que queremos realizar. Actualmente está seleccionado el concéntrico. Existe otro modo de posicionar la fibra, que sería el isotrópico. Mientras el concéntrico solo dispone la fibra siguiendo la forma de las paredes exteriores, el isotrópico lo que hace es rellenar esa capa en su totalidad de fibra. Cuanto más fibra, pues mayor resistencia mecánica. Podemos observar que en la capa 60 se están utilizando 28 centímetros cúbicos de fibra de carbono. Si volvemos a la selección anterior, una disposición concéntrica, podemos ver que se está utilizando 0,10 centímetros cúbicos. Evidentemente es una cantidad inferior. Siguiendo con los parámetros de la fibra concéntrica, también nos permite seleccionar dónde queremos y qué paredes queremos reforzar con fibra. Actualmente solo está en la exterior. Podríamos reforzar solo los agujeros o los taladros internos, seleccionando Inner Holes Only. O podríamos seleccionar que reforzarse todas las paredes, tanto las exteriores como las interiores. Como podéis observar, solo se ha reforzado este taladro de la derecha, ya que es el único que permite espacio suficiente como para añadir fibra. Entendiendo que en este chiquitito no entra un refuerzo de un anillo de fibra, y en este de la izquierda pues tampoco. El siguiente parámetro que podríamos modificar es la cantidad de anillos, o el número de líneas que queremos reforzar. En este caso está seleccionado 2, pero podríamos ir elevando en función del refuerzo que queremos crear. Como veis, se va adaptando la disposición en función del espacio que tenga la fibra para poder depositarse. Seleccionando la visualización en 3 dimensiones, podríamos observar cómo quedaría ese refuerzo de fibra. Para eliminar el refuerzo simplemente seleccionamos esa capa, la capa 60, y desactivamos la opción de usar fibra. Y desaparece. Volvemos a la visualización en 3 dimensiones para realizar un refuerzo mediante grupo. De serie se nos ha creado un grupo de capas correspondiente a el comprendido entre estas flechitas. Si observáis en la previsualización, este grupo de capas corresponde de la capa número 75 a la 108, como podéis ver en la parte inferior izquierda. Cuando seleccionamos mediante clic en la barra inferior ese grupo, se nos previsualiza en la pantalla ese grupo solo. Si quisiésemos ver la pieza entera, simplemente
seleccionamos, hacemos un clic en el espacio y se nos activa. Lo que estoy viendo es que de serie se nos ha activado un refuerzo en este grupo dispuesto en la parte superior. Lo que voy a hacer es seleccionarlo y desactivo la fibra. Como podéis ver, esta pieza tiene 3 grupos. ¿Cómo se crea un grupo? Simplemente hacemos clic en la barra inferior y manteniendo ese clic podemos seleccionar un grupo de capas. Una vez que está seleccionado, en la parte superior a la derecha aparece un comando que es crear grupo y ya estaría creado. Seleccionando un grupo también nos aparece la opción de introducir fibra, de usar fibra. Mientras que en el modo individual solo modificas una capa, pues esta sería la manera de realizarlo en un grupo. Los parámetros de modificación de la fibra son los mismos que he explicado antes. Y en este caso pues podemos ver en azul ese refuerzo. ¿En qué capas hemos reforzado esta pieza? Selecciono el grupo y sería de la capa número 49 a la 86. Lo más fácil y más rápido para reforzar una pieza sería seleccionarla en su totalidad. Para unir grupos lo único que tenemos que hacer es seleccionar una de estas pestañitas y estas flechitas y superponerla con otra. Lo más rápido para reforzar una pieza sería seleccionarla en su totalidad y activar la utilización de fibras. A continuación le damos a guardar y le podríamos mandar a imprimir. Esta sería la manera más rápida, pero no la más inteligente. Lo más recomendado sería hacer pequeños grupos de capas de 5 unidades y repartirlas a lo largo de la pieza. Y en definitiva, realizando un refuerzo tipo sándwich, esto te permite obtener un rendimiento mecánico elevado utilizando menos fibra, reduciendo el tiempo y el coste de impresión de esta pieza. Una vez guardado, le damos a imprimir, la seleccionamos. En este caso lo que voy a hacer es desplazarla porque quiero poner 2. Accedo a la parte de la barra lateral derecha, le doy a añadir partes, me permite añadir otras piezas que tenga la librería. En este caso voy a multiplicar seleccionando, haciendo clic en la misma, aparece una segunda unidad, le doy a hecho y podría posicionar un par en esta impresión. A continuación podría dar a imprimir o a salvar este proyecto. Imprimir si tuviese la máquina conectada y encendida, o guardar la impresión
vivirla en el futuro.